La ley del Eterno. Tema número 1. Los estatutos del Eterno en fiesta de Pentecostés 2022. Esta recopilación se ha hecho por mandato del Eterno. Este es el tercer documento realizado desde Tabernáculos 2021 siguiendo al pie de la letra las indicaciones para su elaboración y exposición a su pueblo en esta hora, siendo así este documento el último en su categoría. El Eterno lleva a su pueblo a normas muy elevadas, alturas que la mente humana no puede ni imaginar. Y este proceso seguirá en aumento, aunque muchos se opongan a él. Es menester, para quien desea seguir las huellas del Maestro, avanzar en esta dirección. Poco a poco, el Eterno ha llevado a su pueblo de vuelta a su ley. Ahora obedecemos a su pedido de que ésta fuera sin mezcla de palabra humana en lo vigente. Y que se aplicara lo no vigente, solamente, en el ámbito espiritual. Cumpliendo así su cometido traemos la ley del Eterno a su pueblo, en esta fiesta de Pentecostés 2022. Para su elaboración, se han cumplido sus especificaciones y el orden que él estipuló con el fin que sea de completo beneficio para todo su pueblo. Se me ha dejado saber que el pueblo ya está maduro y no necesita masticación humana sino revelación y sabiduría divina. Todo aquel que la demande, en ruego y humillación, la tendrá. Se me dejó saber que el presente compendio debe ser la base de estudio del pueblo del Eterno que se encuentra en preparación para la fase final. Fase que está frente a nosotros. El Eterno ha pedido la ampliación y edición de este compendio pues su luz va en aumento. De la misma manera, el pueblo debe avanzar en madurez y conexión más directa con el Eterno, pues la prueba máxima está frente a él. Allí, cada uno de nosotros, será probado como si fuera el único sobre la faz de la tierra. Es nuestro ruego y oración que las palabras del Eterno, su justicia, verdad y amor, llenen el corazón de cada uno de los lectores y hacedores de estas justas leyes de gobierno de nuestro grande y poderoso Señor. La ley del Eterno en las tablas que entregó a Moisés en el Sinaí. Los 10 mandamientos. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Te acordarás del día sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Explicación de los 10 mandamientos en los testimonios de Elena Gould-White. Jehová se reveló, no solo en su tremenda majestad como juez y legislador, sino también como compasivo guardián de su pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 20, 2. Aquel a quien ya conocían como su guía y libertador, quien los había sacado de Egipto, abriéndoles un camino en la mar, derrotando al faraón y a sus huestes, quien había demostrado que era más grande que los dioses de Egipto, era el que ahora proclamaba su ley. La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciendo los guardianes y custodios de su ley, pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos, breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 27, véase también Deuteronomio 6, 4, 5, Levítico 19, 18. En los 10 mandamientos, Éxodo 20, estos principios se expresan en detalle, y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias de la humanidad. Primera tabla. Amor a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En este primer mandamiento Jehová, el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad, pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa.
y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al Dios verdadero. Y a los que son fieles en servir al Señor se les promete misericordia, no solo hasta la tercera y cuarta generación, que es el tiempo que su ira amenaza a los que le odian, sino hasta la 1000ª generación. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento, el tercero, no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre. Salmo 111, 9. Todos deben meditar en su majestad, su pureza, y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter, y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El cuarto mandamiento no presenta el sábado como una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el Creador de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le sirva. El cuarto mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título de legislador. Es el único que establece por autoridad de quien se dio la ley. Así, contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. Dios ha dado a los hombres 6 días para trabajar, y requiere que su trabajo sea hecho durante esos 6 días laborables. En el sábado pueden hacerse las obras absolutamente necesarias y las de misericordia. A los enfermos y dolientes hay que cuidarlos todos los días, pero se ha de evitar rigurosamente toda labor innecesaria. Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. Isaías 58, 13. No acaba aquí la prohibición. Ni hablando tus palabras, dice el profeta. Los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos, son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. Para santificar el sábado, no debemos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. Y el mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. Todos deben estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. Segunda tabla. Amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.
Este quinto mandamiento sostiene que se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que, durante los primeros años de la vida, los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solamente requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación, y que los ayuden y consuelen en su vejez. También encarga que sean considerados con los ministros y gobernantes, y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. Este es, dice el apóstol, el primer mandamiento con promesa. Efesios 6, 2. Para Israel, que esperaba entrar pronto en Canaán, esto significaba la promesa de que los obedientes vivirían largos años en aquella buena tierra, pero tiene un significado más amplio, pues incluye a todo el Israel de Dios, y promete la vida eterna sobre la tierra, cuando ésta sea librada de la maldición del pecado. No matarás. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano, es homicida. 1 Juan 3, 15. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito, o privación innecesaria, o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son, en mayor o menor grado, violaciones del sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Este mandamiento, el séptimo, no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales, y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solamente de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. No hurtarás. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos, y prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio, y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás, se anota como un fraude en los registros del cielo. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes. Hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del noveno mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados, al prohibir el deseo egoísta, del cual nace el acto pecaminoso. El que, obedeciendo a la ley de Dios, se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Explicación de los 10 mandamientos en los testimonios de Desi Escalante. Primera tabla. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando me dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, me comenzó a explicar. Dios es tan santo. Dios es tan sublime. Si yo me levanto por las mañanas y no tengo mi mente en Dios, ya hay un Dios ajeno ahí, porque estoy pensando en otras cosas. Si yo salgo de mi casa, lo primero que debo hacer es inclinarme delante de mi Dios. Pedirle a Dios, que me cuide, que me guíe, que me ilumine, que me proteja, para yo estar en ese camino por donde Él me va a llevar ese día. Si yo estoy en su naturaleza, por ejemplo, me puso un ejemplo y me lo recordó, y a mí eso sí me pasó ayer, en el preparativo para el sábado. Yo estaba bregando con una ropa en mi jardín que tenía colgada en un cordel, y de repente veo que un caracol se subió a una de las camisas. Y yo agarré el caracol y dije, mira. ¿Qué hace este aquí? Y cogí y lo tiré. Y el caracol, pues ahí, salió por el aire y no sé, sabrá Dios, dónde fue a caer. Y él me acordó ese evento y me dijo, no, esa es la creación de Dios. Esa es la creación de Dios y tenemos que tratarla con respeto. Si Dios es tu Dios y Él está en primer lugar, todo y cada cosa que está viva en la naturaleza, ya sean las plantas, los animales o las otras personas, son la creación de Dios. Y, si Dios es mi Dios, y yo no tengo dioses ajenos delante de mí, yo tengo que respetar eso, porque es la creación de mi Dios. Él es mi único Dios supremo. Otra de las cosas que también me dijo es que si nosotros en todo momento estamos poniendo el yo, nuestra conveniencia, lo que nosotros queremos, nuestros anhelos, todo, antes de hacer la voluntad de Dios, ya estamos poniendo un Dios ajeno delante de Él. Y me dice, todos, 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 todos. Están pecando en este primer mandamiento, inclusive tú. Y cuando me dijo así, pues, yo decía, Señor, pero es que no. Es que, imagínate. Vivimos en este mundo y vemos tantas cosas y todo lo tenemos ahí al frente. Él me decía, tienes que tener mi ley en tu mente, tienes que tener la ley del Señor en tu mente, en todo momento y en todo lugar, para que así puedas no incurrir en tener otros dioses delante de Él. Porque Él es demasiado santo. En todo momento y en todo lugar, esa era la comunión, y eso era lo presente que tenía Moisés, que tenía, presente, Elías, que tenía, presente, Enoc, que tenía, presente, Abraham, que aprendió a tener, presente, Jacob, al final de su jornada aquí en la tierra. Entonces yo decía, Señor, pero, ¿quién podrá llegar a esto en este tiempo de tanta corrupción, de tantas situaciones, de tanto corre? Y él me decía, hay un pueblo, hay un pueblo. Pero ellos no han entendido a cabalidad la importancia tan grande de mi ley. Él me daba como un lapso de tiempo para que yo pudiera asimilar lo que me estaba diciendo, y volvía y me lo repetía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hasta ahí quedaba, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y me comenzaba a enseñar.
como que yo podía ver cuando estábamos haciendo las cosas del diario, ya sea los que están en las casas, o en los trabajos, o en el campo, como sus pensamientos estaban en otras cosas, cuando el deber era estar con el pensamiento, todo el tiempo, en las cosas de Dios. Porque él me decía, si buscan el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, todo. Porque él sabe las necesidades básicas que nosotros tenemos aquí, en la tierra. Pero, como estamos buscando esas necesidades, según nosotros, básicas primero, él no puede ayudarnos y no nos puede dar lo que realmente estamos pidiendo, porque no lo estamos buscando a él. Y él no va a pasar por encima de su ley, que él ha estipulado. Es primero buscarlo a él. Y luego, él nos va a abrir las puertas para que nosotros podamos hacer, y obtener, las cosas que necesitamos en esta vida, para estar aquí el tiempito que nos queda, porque él ya está regresando. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y yo decía, Señor, pero ahí no estamos adorando ídolos. Entonces él me decía, no, es que, esto va mucho más allá. Cuando nosotros ponemos el yo en primer lugar, nosotros nos estamos inclinando ante ese ídolo. Cuando yo me levanto por la mañana y mi primer pensar es en, lo que yo quiero, lo que voy a comer, lo que voy a hacer, ya, ese es mi ídolo. Ya me estoy inclinando ahí delante de él. También me decía, cuando tú vas a hacer algo y, por tu propio plan tú lo haces, y no le consultas al Señor y no lo pones en oración, ya tú te estás inclinando ante eso. Y eso es lo que mi pueblo debe entender. El motivo por el cual Elías, Enoc, Moisés, Jacob, al final de su vida, y Abraham pudieron llegar a donde llegaron, fue porque ellos no tenían criterio propio. Ellos, primero no pasaban por el escrutinio de la vista de Dios, del pensamiento de Dios. Todos se lo consultaban, Señor, tú sabes que estoy pensando en hacer esto, pero, ¿qué quieres tú? ¿Está bien? Presentarle ese plan a Dios. Y el Señor se los transcribía en su mente a ellos si no era correcto, o le pasaba la palabra, aceptado, si es que estaba correcto. Y eso, mi pueblo no lo está haciendo, por eso es que no están recibiendo el discernimiento como debe ser para saber los tiempos en que estamos, porque están violando la ley de Dios. Todo es lo que ellos quieren, como ellos lo quieren, como ellos lo planean, y el cielo no funciona de esa manera. En el cielo todo es según Dios así lo estipula, así todos hacemos, y todos estamos en armonía, y todos estamos en tranquilidad, y todos podemos gozar de esa paz que solamente Él nos puede dar por medio de la obediencia. Y me lo volvía y me lo repetía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a inclinar a ellos, no los vas a honrar. Y me repetía, ustedes, los seres humanos, honran mucho el yo. Honran mucho los títulos. Honran mucho las celebridades. Honran mucho las personas que, según ustedes, son más altas unas que otras en cuestión de pensamiento. Y, sin embargo, estamos obviando el pensamiento de Dios, el pensamiento de aquel que, realmente, es el que los puede guiar y los puede llevar hacia la Canaán celestial. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no va a dar por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Ya ahí, no hubo palabras, ya ahí yo me vi que me llevaron, yo estaba frente a un trono, que, brillaba. Yo veía a uno sentado ahí, pero yo no podía ver quién era. Brillaba demasiado. Yo veía ángeles y estos ángeles, nomás iban a mencionar el nombre de Dios, se inclinaban, ponían su rostro casi en el suelo y sus alas los cubrían.
Y él me decía, si nosotros, que somos seres santos, cuando vamos a hablar del nombre de Dios, me dijo muchos nombres, a los cuales todo se refería a Dios, nos inclinamos. Nosotros nos espantamos cuando vemos como ustedes mencionan el nombre de nuestro Creador, de su Redentor, de su Salvador, y ustedes, como si nada, no se inclinan. Es una irreverencia. Estamos violando el mandamiento cuando decimos el nombre de nuestro Dios apresuradamente, en refranes, descomedidamente, sin darle la reverencia que Él se merece. Y yo veía cómo venían como otras personas, por así decirlo, y tenían coronas. Ellos llegaban delante del trono de Dios y lo primero que hacían era quitarse su corona de la cabeza. Iban inclinándose hasta que quedaban arrodillados y ponían su corona al lado de ellos. Y ellos bajaban la cabeza completamente hacia el suelo, lo reverenciaban, y ya luego, Él les extendía las manos y ellos se incorporaban otra vez. Se levantaban sin ponerse la corona la mantenían en la mano, en su pecho. Yo veía como que hablaban algo, pero no sé qué es lo que estaban hablando. Y cuando, ya, se iban a despedir, otra vez volvían y se inclinaban, volvía otra vez, se les extendía la mano, ellos se levantaban, y se ponían, ya, luego de espaldas a él porque ya se iban y, ya, luego, pues, entonces se ponían su corona y así, se iban. Y él me dijo, esta es la reverencia. Esta es la reverencia que practicamos aquí en el cielo. Esta es la reverencia que nosotros tenemos delante de nuestro Dios. Y esta es la reverencia que ustedes deben comenzar a practicar desde la tierra, porque esto es lo que ustedes van a venir a hacer acá cuando sean salvos. Fue tan lindo, fue tan maravilloso, fue tan solemne ese momento. Ahora yo entiendo cuando, a veces, leo las visiones de Elena G. de White o los sueños que ella tuvo, porque ella decía que, cuando iba allá, pedía no regresar. Porque es estar en ese lugar que, humanamente, todos deseamos, de paz, de tranquilidad, de ya no haber más corre, no más problemas. Pero si les puedo decir, hermanos, como me lo volvieron a repetir, que ese amado hogar, que tanto deseamos los que esperamos la venida y añoramos que el Señor venga, ya, a buscar a su pueblo, está a las puertas, está a las puertas. Y pronto vamos a estar allá. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado, y lo santificó. Ay, amados. Acá también se me dio la demostración. Yo fui llevada a ver a Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Era maravilloso ver esa pareja. ¡Guau! En ese mundo tan bello, tan maravilloso. Muy diferente a lo que vemos nosotros ahora. Ahora me puedo dar cuenta que, nosotros, lo que estamos viendo es nada más una pizca de lo que quedó después que el pecado entró. Era tan bello, tan maravilloso, tan perfecto. Allí no existían las enredaderas así, entretejiendo los árboles, de la forma tan fea que se ve hoy. Allí las flores, todas. Eran maravillosas. Vi que era viernes, y ya, casi poniendo, llegando, la puesta de sol, apareció un coro de ángeles en el cielo. Comenzaron a cantar unos himnos, tan bellos, tan maravillosos. No recuerdo ninguno,
porque no los conozco, pero no puedo olvidar lo maravilloso que era el que ellos cantaban. Y cantaban, tan solemne, tan pausado, tan tranquilos. Pude percibir que cantaron 7 veces, 7 tonadas distintas, es decir, 7 cánticos distintos. La santa pareja miraba, maravillados, y, tan pronto terminaron de cantar, apareció Jesús. Apareció Jesús con ellos. A recibir el propio sábado que él instituyó desde el huerto del Edén. Estaba allí él. También estaba otra persona que, el ángel me dijo que, era el Padre. Mas yo lo que veía era solamente sus espaldas. Y, entre medio de los árboles, soplaba una brisa suave, refrescante, podíamos sentirla en el rostro, mas los árboles no se agitaban con la furia como vemos ahora cuando el viento le pega a los árboles. Era algo tan apacible. Y las flores se movían como con esa majestuosidad de lado a lado, algo tan maravilloso. Y el que estaba conmigo me dijo, ese es el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, porque los 3 se unieron ese primer día de reposo para recibir el santo sábado con la santa pareja. Luego vi cómo se despidieron. Y fueron al cielo. Y, acá, en la tierra llegó la noche. Vi cómo ellos iban a descansar debajo de enramadas, y estaban gozosos y felices. Pero fui, en ese momento, llevada al cielo a ver cómo allá le hacían en el día sábado. Vi mucha gente, que llegaba a la santa ciudad, todos ellos a recibir el sábado del Señor, y mientras aquí estaba de noche, allá que no existe eso, estaban todos alabando y regocijándose en el Señor en su día santo. Yo le pregunté al ángel, le dije, pero acá hay 2 noches, cuando, para unos es de día, la otra mitad del mundo está de noche. Y él me decía, él siempre está los días de día con sus hijos y a la recibida del sábado, también. Pero sale un momento, mientras uno y el otro lado está descansando, para gozarse también en el cielo con los otros seres que van a adorar de sábado en sábado, allá en la patria celestial. Fue tan maravilloso ver eso, hermanos. Y él me decía, mis sábados, deshonran mis sábados haciendo reuniones. Hablando palabras que no son las palabras que yo estoy esperando en ese sábado. Porque yo estoy, ahí con ellos. Y yo estoy viendo todas las cosas. No abren mi palabra, no la escudriñan, no abren el espíritu de profecía, no quieren saber acerca de lo que yo he revelado. Están en sus propios pensamientos. Algunos, deseando que pasen esas 24 horas para hacer lo que ellos quieren, para seguir con sus planes. Es como, si, esas 24 horas estorbaran, como si ellos no quisieran que existieran, pero, por un compromiso de que los ven, o porque dicen que son adventistas del 7º día, ahí están. Pero su corazón no está ahí. Y él me mostraba muchas cosas. Él me mostraba cómo las personas, unos, estaban pensando en los placeres sexuales, en los placeres mundanales, en todo tipo de cosas que el enemigo nos pone al frente, menos pensando en las cosas de Dios. Me dice, ¿sabes por qué Abraham, por qué Elías, por qué Enoc, por qué Moisés y Jacob, al final de su vida pudo entender, y pudieron vencer, y pudieron llegar a ese ideal que yo espero de cada uno de ustedes? Porque ellos entendieron estas cosas. Porque, los primeros 3 mandamientos de esta primera tabla, si no los obedecemos al pie de la letra y no los aplicamos en la forma en que te estoy describiendo, el sábado va a ser una tortura. Porque no lo vamos a llamar delicia, porque se va a quedar ese switch, interruptor, prendido,
dentro de nosotros y todo el tiempo, vamos a estar pensando, en esas 24 horas, acerca de lo que dejamos de hacer, de lo que tuvimos que parar, pero deseosos de que vuelva, otra vez, a comenzar el día domingo para seguir en nuestras andadas. El que quiera obedecer el sábado como es, respetarlo como es, y darle el honor que se merece ese día, que es honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, es separar esas 24 horas para su servicio, para que Él nos instruya. Porque Él deja su trono, Él deja el cielo para venir acá con nosotros, a instruirnos. El mundo lo está perdiendo. Y, si no logramos hacer que los primeros 3 mandamientos florezcan en nuestra vida, nunca vamos a poder lograr que el 4.º mandamiento sea como Dios quiere. Y el que no obedezca aquí, en la tierra, a sabiendas, lo que es guardar el 4.º mandamiento como Dios quiere, no va a obtener la salvación. Y él me decía, diles que, por favor, entren a la palabra. Diles que Él está allí esas 24 horas para enseñarles. Diles que, aunque ellos no ven esa bendición, ahí está, que tomen de ella, porque Él lo que quiere es salvarlos. Segunda tabla. Apareció otra vez el ángel brillante, me dijo, yo soy el ángel que salgo, delante de Jehová y vengo a explicarte la otra tabla de los 10 mandamientos. En letras de oro, siempre, aparecían los mandamientos. Como me dijo él, te vengo a explicar la segunda tabla, los otros 6 mandamientos honra a tu padre y a tu madre, y sabemos, ¿verdad? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Se me explicó que los padres son una expresión, o extensión, del amor ágape que el cielo goza dando a cada familia. Pero que no honramos a nuestros padres cuando sabemos que necesitan y no estamos ahí para ellos. Vi a cada hijo, por generaciones, pensando en sus propios planes, metas, y dejaban atrás lo que verdaderamente era importante, ponían a sus padres a cuidados de otros en casas de cuidado, viviendas. Y el afecto natural de ellos se iba opacando con las cosas de este mundo, y era reemplazado por sus ambiciones. Se me fue mostrado también, y vi, padres y madres que eran maltratados en forma verbal y física por sus hijos. Vi como hijos conocedores de la verdad, hacían sufrir a sus padres. Estos lloraban y gemían ante Dios por sus hijos y ángeles salían prestos con las oraciones ante Jesús. Y vi cómo Jesús levantaba sus manos y estos, otra vez, salían prestos a asistir, junto al Espíritu Santo, a estos hijos que estaban descarriados. Muchos de estos hijos rechazaban la advertencia. Pero otros la aceptaban, y, pues, los que lo aceptaban, el gozo de ellos volvía otra vez, y se reunían con sus padres y vivían felices. Cuando estaba yo viendo todo esto, me dijo el ángel, ninguno que, siendo instruido, se apartare y no se arrepienta, se podrá salvar, aunque estos padres intercedan por ellos. Vi cómo había muchos padres y madres, en hospitales, con problemas fuertes de salud por el sufrimiento que le afligían estos hijos. Y estos sufrían allí, grandemente por ver a sus hijos felices en el camino de la perdición, y, por más que oraban y les advertían, ellos no querían hacer caso. Vi, también, padres que amonestaban a sus hijos y estos, pues, volvían otra vez a ellos, pero muchos no volvían. Me dijo el ángel, mira. Y yo vi una luz grande, y estaba bien brillante, y ésta se ponía en medio de los padres y los hijos. Y ellos comenzaban a brillar tanto, que yo casi no los podía ver. Así que yo pregunté qué era eso que yo, casi, no podía ni ver.
Entonces él me dijo que ese era el espíritu y el poder de Elías, el poder de convencimiento final, el último llamado de gracia antes de que, ésta, acabe. Pues está a punto de acabar, amados, eso así se me dijo. Entonces, los que lo acepten, serán aceptados en el amado. Así que, luego, vi cómo se desvanecía esa luz, y padres e hijos se abrazaban y caminaban juntos. Pero otros, cuando esta luz estaba en ellos, y la luz como que se desapareció un poco, vi cómo, algunos, se iban para un lado y otros para el otro. Unos llevaban luz, y otros no. Entonces, yo pregunté, ¿pero estos que se separan, por qué unos llevan luz y los otros no? Entonces, me dijo, mira otra vez. Y cuando miré vi, como densas nubes negras, que se posaban sobre algunos que se separaban, mientras los otros llevaban luz. Y yo, pues, como quería saber mejor, le pregunté porque quería saber bien, y entonces me dijo que, los que estaban con luz, eran los que habían aceptado al Señor. Pero, lamentablemente, eran familias que unos aceptaban y otros no, y había una separación. Y, aunque, los que iban con luz, estaban con esa luz brillante, lloraban porque veían como sus familiares, que ellos amaban, no lo habían aceptado, al Señor. Pues, fue bien tremendo, bien sufrido. Porque, como siempre les he dicho, se me muestran personas que conozco. En esta vez, muchas de ellas, no las conocía, pero algunas, sí. Y era muy triste ver lo que estaba pasando. También vi padres en oscuridad e hijos que estaban en luz, y también, hijos en oscuridad y padres en luz. Pues había separación entre las familias. Y el ángel me dijo, este es el libre albedrío y nosotros no podemos, aunque queramos, intervenir en eso. Así que me mostró, vi como la televisión, las novelas, las películas, los cines, los libros, los electrónicos, los estudios, los trabajos, las ideas, los sueños, todos estos, separaban los hijos de padres y padres de hijos. Y el afecto natural se perdía, poco a poco, en la humanidad. Vi cómo su hablar, andar, pensar, era la palabra de Dios en otros grupos. Estos grupos que vi eran muy diferentes al grupo anterior. Ellos, todo, era la palabra de Dios en hablar, en andar, en pensar, en su naturaleza, se gozaban en la naturaleza de Dios, en la meditación, en el plan de salvación, en su ley. Y estos, eran sacudidos con unos ataques súper fuertes. Amados. Unas cosas que no se pueden, casi, ni describir. Pero, estos, permanecían unidos, porque estaban unidos bajo Cristo Jesús. Así también, según fue pasando el sueño, vi como algunos padres, dejaban que sus hijos se gobernaran sin ninguna estipulación de un escrito está. Y les acariciaba una gran amargura a estos padres, cuando veían lo que había pasado con sus hijos según iban creciendo. También vi que todo hijo que hacía su voluntad, y olvidaba su cometido, era infeliz. Andaban en depresión, andaban ansiosos y, a veces, hasta, muy enfermos. Pues quien solo los dirigía era el enemigo de las almas. Por eso es que habían perdido ese afecto natural y ya no amaban a aquellos que los habían traído al mundo, y que oraban por ellos. Me puse a pensar y dije, Señor, pero, ¿qué va a pasar con esta situación? Y me dice, si nuestros ojos se pudieran abrir y ver cómo, desde el vientre, cada bebé es educado para salvación o para perdición, los padres harían un mejor uso de ese don que el cielo les da. Así que yo decía, wow.
Qué gran responsabilidad es ser padre y madre. Con qué liviandad se toma. Y no pensamos. Me estaba diciendo el ángel que engendramos semillas tanto buenas, como malas, tanto para salvación como para perdición. Así que, esto fue lo que se me dijo en este primer mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Vi cómo este mandamiento se violaba sin ningún ataque físico. El sufrimiento que los hijos daban a los padres, los mataba. El sufrimiento que esposos daban a esposas, las mataba, y así, en viceversa. Vi cómo padres mataban a hijos de sufrimientos, de dolor, abandono, y desesperación. Fue tan terrible, amados, ver esas escenas. No podía verlo. Era como si los podía ver por dentro y su vitalidad interna se iba apagando poco a poco. Vi cómo familias con hijos, pues, se ausentaban los padres, por tiempos largos y prolongados, y como la carga solamente recaía sobre la mamá, y ésta seguía debilitándose, poco a poco, se enfermaba, ya casi no se podía mover. Y el ángel me dice, a estos esposos Dios los acusa de homicidio. Están acusados de homicidio ante la ley de Dios. Vi también cómo, muchos, se levantaban contra otros con injurias, con persecuciones verbales, con desacreditaciones. Y estos también me dijo él, estos, también son acusados de homicidio. Me dijo el ángel, todo. Diles que todo está escrito. Vi como muchos, también, rechazaban los remedios que el cielo nos había provisto, en su gran amor. Y estaban tan enfermos, de muerte, tan enfermos, que no se podían parar. Estaban súper pálidos. Y el ángel me dijo, también estos también son acusados de homicidio. Vi un ángel, este ángel era instigador de estas cosas. Y era terrible e infernal su obra. Todo a su paso era desolación y muerte. Y, si nosotros lo invitábamos a venir, no se haría esperar. Cuando pregunté, ¿y quién es este ángel? Me dijo, este ángel es el ángel del abismo, nosotros lo invitamos en nuestras acciones, en nuestras decisiones, y él siempre está presente. Vi cómo unos sembraron en campos bellos donde había aire puro, donde el sol les daba. Ellos estaban en contacto con árboles, con flores. Hacían que sus mejillas, que estaban opacas por enfermedad, se volvieran enrojecidas. El ángel me dijo, ¿ves este grupo? ¿Este grupo? Este grupo ha recibido su justa paga, el que bien siembra, así segará. Pero, después, fui llevada, como si fuera, a hospitales y vi cosas que estaban llenas de drogas. Bueno, las drogas allí, eran la orden del día. Los cuerpos de los que allí estaban, casi no se podían mover, y ellos morían por intoxicación. Yo veía cómo, su torrente sanguíneo, estaba lleno de muchas drogas, mucha suciedad, y me decía, ellos mueren por el torrente sanguíneo, que está envenenados. Entonces cuando vi que en estas gentes que preparan estas drogas, vi una mente que no era humana, que era la que estaba trabajando a través de esto. Y esa mente, era la que hacía que ellos pudieran preparar estas drogas, y muchos las acariciaban. Pero el ángel me dijo, mira. Mira qué es lo que está pasando. Y, cuando yo vi, las personas tenían las drogas que les daban así, las acariciaban, las tenían pegadas a su pecho.
Vi que estas drogas se convirtieron en escorpiones, y eran como escorpiones que tenían unas ponzoñas grandes, y se les pegaban, y ellos envenenaban sus cuerpos de gravedad. Y eran muertos muchos de ellos. Entonces el ángel, también, me dijo, estos también son acusados de homicidio voluntario. Y me siguió diciendo, medida por medida, de acuerdo a su conocimiento será medido. Y esto, a mí, me estremecía porque yo decía, Señor, pero, wow. Tantas veces que le hemos hablado a las personas de la Reforma Pro Salud y todas estas cosas. Pero él me seguía repitiendo, medida por medida, de acuerdo a su conocimiento es que va a ser medido. Luego, también vi como el ángel maligno hablaba a los oídos de los humanos, y les sugería que acabaran con su vida, con la vida de otros. Y, luego que lo había logrado, se reía, pero se reía con una risa espantosa. Estremecía todo, se sentía que se estremecía el planeta, que rugía. Y algunos eran protegidos por una luz. Porque él también quería destruirlos. Pero, cuando él quería destruirlos, no podía porque tenían una protección especial. Él rugía de la ira porque quería tocarlos, y no podía. Entonces el ángel me dice, los eventos corren y es necesario hacer esto y lo otro. Me lo repitió varias veces, es necesario hacer esto y lo otro. No cometerás adulterio. Entonces él me dijo, ven y ve. Y cuando vi matrimonios, estaban bien casados, casados por la iglesia, por la ley. Pero ellos mancillaban su lecho con aberraciones ilícitas, y había una nube de ángeles malignos que rodeaban y cubrían su lecho. Era terrible, yo no podía creer lo que estaba viendo, amados. Y me dijo, depravación tras depravación bajo el manto del matrimonio. Esto, lo que va a crear es desolación, enfermedades, estrés e infelicidad. Todos estos apetitos depravados, que buscarán mayor deleite en otros, es terrible lo que está pasando. Entonces vi cómo personas que eran divorciadas se volvían a casar, sin que sus cónyuges estén muertos o casados, y la iglesia los recibía y les entregaba puestos con toda liberalidad. Y el ángel me gritó, en este momento yo me asusté. Porque el ángel gritó. Siempre me hablaba, pero esta vez gritó, y cuando gritó dijo, esto no es aceptado. Dios no está ahí. Esto es abominación. Esto es abominación. Y él gritaba y decía, el adulterio. El adulterio está a la orden del día. Sus mentes están depravadas, sus ojos no son puros y, menos, sus acciones. Era terrible, hermanos, lo que allí estaba pasando. Luego, me pasó una escena terrible y vi un templo grande, era muy bonito, pero lo que veía allí me hacía pensar que era un día de sábado. Había un desfile entre la iglesia. Y se me dijo que mirara ahí, cuando miré, vi las preparaciones en las casas de los que eran adventistas, porque entiendo que eran adventistas porque se estaban preparando para el sábado. Pero todo era lujo, había mucha ostentación, vanagloria, falacias y no le daban la importancia real al momento, de lo que realmente es el sábado del Señor. Ya, luego, llegó la mañana del sábado y todos estaban bien vestidos, trajes que moldeaban los cuerpos de las damas y todas ellas, desfilaban por la iglesia. Entonces, el ángel me dijo, mira ahora, mira otra vez. Entonces, vi damas con bustos de fuera, muslos que se veían a la vista, ropas apretadas, eran de unos colores llamativos que casi uno no podía ver. Entonces, cada una, al llegar a la puerta,
estaba gozosa. Pero su gozo no era real, porque, cuando yo les miraba en su cuello, ellas llevaban todas una bufanda. Pero yo decía, pero es que esta bufanda es rara, porque se mueve y no está haciendo viento. Entonces cuando me acerqué a una de ellas para ver por qué se movía, pues no hacía viento, al mirar la bufanda, pues, la bufanda se levantó por una esquina y había unos ojos amarillentos grandes, estaban rasgados. Me miraban desafiantes, y se volvió a acomodar en el cuello de la persona que la llevaba. Entonces algo me dijo, mira más adentro. Y, cuando miré más adentro, vi muchas personas que estaban con esta misma bufanda. Todas eran damas, algunas, no tenían, pero, la mayoría tenían. Entonces, cuando miré al púlpito había una dama que estaba dirigiendo. Y ella, también tenía una corbata igual a las que tenían antes las damas que estaban ahí. Entonces, en cierto momento, que ella estaba dirigiendo, la corbata de ella como que dio una señal, que yo pude entender como que era una señal a las demás corbatas que tenían las otras en el cuello. Y todas comenzaron a moverse, y se les bajaban del cuello por los pies a ellas, y subían por los pies y los muslos de los caballeros. Entonces yo decía, pero, mira, los va a picar. Pero el ángel me dice, mira, concéntrate. Me di cuenta que no había concentración para la palabra viva, que todo eran vívidas pasiones lo que estaba en las cabezas de estas personas, eran sueños y deseos, y apetitos carnales, amados, estaba a la orden del día, en aquel lugar todas las depravaciones, menos la palabra de Dios. Entonces el ángel volvió a gritar y, cuando volvió a gritar, yo me asusté, porque, pues, un ángel gritando es algo que es, así, como urgente. Entonces él gritó 3 palabras, amados, que yo no me puedo quitar de la cabeza, él gritó, inmundicia. Abominación. Traición. Yo me quedé aterrada, nunca había visto a mi acompañante tan incómodo. Era para él, tan desesperante aquella situación, que cambió su rostro para no mirar. Entonces mientras tanto, yo miraba dentro de la iglesia y todo seguía su curso normal, y el ángel me dijo, esto es adulterio y fornicación, y los que de él participan no podrán obtener salvación. Yo me quedé tan triste, amados. Fue tan triste aquella escena. Fue tan triste ese momento. Pero, luego, salí de ahí. Era un recorrido muy rápido. Fui llevada como a cuerpos de agua. Vi una playa que era hermosa, hermosa la playa. Pero, en un momento, me dice, mira bien. Y, cuando miro bien, veo muchos demonios que abundaban allí. El ángel me dijo, ven, mira, esto es una obra terrible. Pero yo no entendí. Pregunté, ¿cuál es la obra? Entonces él me dijo, a su tiempo lo sabrás. Vi cómo había depravación en estos lugares, unas cosas terribles. Terribles. Y él me decía, todo está anotado en los libros que viste frente al trono. No robarás. Luego de esto me mostraron saqueos y muertes por dinero y poder. El ángel me decía, esto, tú lo conoces, pero ven, voy a mostrarte. Así que me llevaron, como levantada, era alto, y era alto en la tierra, porque pude ver los continentes. Había muchas personas que estaban orando, sufriendo, clamando. Había una tristeza, una búsqueda de las cosas de Dios, terrible. En diferentes lugares.
Estaban clamando por sabiduría de lo alto para llevar sin mezcla la palabra de verdad a este mundo, que estaba en unas tinieblas terribles. Entonces, pues, me puse gozosa porque dije, bueno, Señor, hay personas que te están buscando, personas que te están buscando en espíritu y en verdad. Y eso para mí fue un aliciente, porque había sufrido mucho por lo que antes estaba viendo. Entonces, cuando el ángel me dijo, otra vez, ven, mira, vi cómo las canastas de la iglesia eran llenas de dinero. Todas se desbordaban. Y los que las recibían, pues, se alegraban mucho. Y yo le dije, qué maravilloso. Ahora estas personas que vi que están sufriendo por Jesús, van a ser aliviados. Pero el ángel me dijo, observa otra vez. Y, cuando observé otra vez, vi cómo este dinero era llevado por sendas equivocadas, caía muy lejos de aquellos que estaban clamando a Dios por sabiduría de lo alto. Estos recursos, amados, eran desviados, eran llevados a personas que ya estaban enriquecidas, y esto los enriquecía más. Eran llevados a gentes prominentes, gentes que se lucraban, que minimizaban el mensaje, que era una mezcla de lo bueno con lo malo. Entonces me desesperé, porque yo dije, Señor. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto esté pasando así? Entonces, en mi desesperación, le dije, haz algo, haz algo. Muchos sufren. Pasan hambre y son muy limitados de lo básico. Y, si algo de esto les llegara a ellos, pues, va a ser mucho mejor para ellos. Pero el ángel me dijo, no, no podemos. No podemos intervenir. Este es el libre albedrío de cada uno y no podemos violarlo. Así que, el verdadero mensaje, me dijo él, se llevará con mucho sufrimiento y escasez. Solamente así podrá llegar sin mezcla alguna. Yo no entendía. Era muy difícil ver cómo, los que verdaderamente hacían la obra, eran muy limitados en las cosas que tenían. Pero, ellos, seguían hacia adelante con ese celo, con ese esmero. Era como si cada problema, cada situación que ellos tenían, los alentaba a seguir hacia adelante. Mientras, este grupo yo lo veía que estaba luchando, luchando. El otro grupo vivía lucrando. Vivía cómodo, sin límites en lo que quería, pues ahí lo tenía. Sin embargo, no tenían luz, porque ellos mezclaban la verdad con la mentira, mezclaban el mensaje. Y, mientras yo estaba viendo esto, sufría porque veía a los siervos de Dios que estaban pasando situaciones bien terribles, bien extremas de pobreza. El ángel me dijo, todo. Está anotado. Ojo por ojo, diente por diente. Ni uno, ni lo otro, escapa al escrutinio de Dios, nuestro gran Dios. Todo está visto. Todo está visto por Él, Él sabe todas las cosas. Así que, en ese momento, amados, yo empecé a llorar mucho. Empecé a llorar mucho porque había hambre de saber la verdad pura, y era muy escasa en ese momento. Pero, de repente, fui llevada como a una bodega, era un cuarto grande. Este cuarto tenía muchos tesoros, tenía mucho dinero. Cerca de mí habían como unas monedas bien grandes. Entonces, extendí mi mano para tocar una de las monedas que brillaba, y el ángel me dijo, no lo hagas, porque si no vas a ser desechada. Entonces me asusté y retiré rápido mi mano. Cuando miré otra vez, vi muchos que venían a aquel cuarto que tenía muchos tesoros.
Ellos se inclinaban y entregaban todo lo que tenían por llevarse algo de aquel lugar. Entonces pregunté, pero, ¿quién es el dueño de toda esta riqueza, de todo esto que estamos viendo aquí? Y él me dijo, el dueño de esto es Belial. Mira. Entonces, al mirar, vi muchas culebras que se sumergían por debajo de aquellas monedas, de los tesoros que había. Entonces, ellas acariciaban a los que se postraban ante este tesoro. Les pasaban por encima, como que los sobaban, y, luego, se acercaban a su pecho y los mordían. Yo veía cómo, ellos, caían al suelo y, en un momento, comenzaban a jadear hasta que dejaban de respirar. Entonces, el ángel comenzó a llorar. Es muy triste, amados, ver un ángel llorar. Porque es un ángel celestial. Y nosotros pensamos que allá, arriba, todo es gozo y que no hay tristezas. Pero sí hay tristezas. Porque, como en este mundo hay muchas tristezas, ellos sufren por nosotros. Así que el ángel me dijo, ellos son acusados de robo, acusados de asesinato y de adulterio delante de nuestro gran Dios. Por eso es que has visto que han caído al piso y han dejado de respirar, no darás falso testimonio. Entonces, me hizo una pregunta, el ángel me dijo, ¿entiendes esto? Entonces le dije, creo que sí. Entonces él me dijo, ven y ve. Entonces vi juntas, donde se reúnen personas, y estaban allí denigrando, y difamando, la pureza del Evangelio de Dios y a sus mensajeros. Vi cómo bajaban la norma al punto de que no había línea de distinción y, si venía alguien a levantarla, era oprimido y era vituperado. Vi cómo, muchos, no soportaban la persecución, el ser denigrados, y todas las acusaciones que, se, hacían en contra de ellos. Entonces, se salían de las filas de Dios para nunca más volver. También vi otros, como, poco a poco, cedían a la presión para no sentirse rechazados. Pero vi otros que, a cada toque que les daban, cuando estos ataques fuertes venían donde ellos, pues, ellos brillaban más, y más, y más. Y no se dejaban tumbar por esto que estaba pasando. Pero el odio contra ellos era tanto que el ángel del mal se veía escribiendo libretos, yo podía ver cómo, en las mentes de las personas que querían atacarlos, había como un ángel maligno, y estaba escribiendo en las mentes de aquellos que acusaban al que no se sometía. Entonces, estos ángeles malignos, instigadores, dominaban a estos acusadores y los encolerizaban de odio. Y, ellos, procuraban la ruina de estas personas. Pero, ellos se encolerizaban más, y más aún el que escribía en las mentes de ellos. Porque una luz potente brillaba alrededor de aquellos. Y ellos no podían recibir el toque mortal que éstos querían darles. Entonces, en ese momento, cuando estaba viendo todo esto, el ángel me dijo, estos son instigadores, son acusados de homicidio, son acusados de adulterio, son acusados de falso testimonio, y ellos violan los primeros 4 mandamientos de la ley. Fue tan tremendo. Porque yo, que he estado en reuniones, en juntas y todas estas cosas, ya que soy nacida y criada en este Evangelio, me he podido dar cuenta con esto, y con cosas en el pasado. Me pude dar cuenta de que muchas de estas cosas son reales y, que esto es así. Así que me decía el ángel, la norma es muy alta, más de lo que dicen o imaginan. Y todos se van a llevar una gran sorpresa. No codiciarás. El ángel esta vez, otra vez, me volvió a preguntar, me dijo, ¿entiendes? Y volví a contestarle lo mismo, dije, creo que sí.
Entonces me dijo, no solo es desear lo material de alguien, de otra persona. Esto va más allá. Ven, te voy a mostrar. Entonces vi a Satanás deseando el poder de Jesús. Vi cómo preparaba la campaña en el cielo entre los ángeles santos. Pude ver los estragos del pecado en aquellos ángeles que no se arrepentían ni del dolor ni de la gran separación que causó a todo el universo, no nada más a nosotros. Me dijo el ángel que, la codicia es la llave a todos los males. Que, andar, en pos, de otros dioses es por codicia. Que, inclinarse ante ellos es codicia. Tomar el nombre de Dios en vano, y maldecirlo, es por codicia. No reposar el día que Él estipuló, que es el sábado santo del Señor, el séptimo día, es por codicia. No honrar al Padre, y, a, la Madre, es por codicia. El matar es por codicia. Los adulterios, son, por codicia. Los robos, son, por codicia. Hablar falso testimonio y denigrar una persona, también, es por codicia. Todo, tiene, por raíz la codicia. Él me decía que, la codicia es la maldad suprema que cambió a este ángel de luz en Satanás. La codicia fue la que sacó, también, a Adán y, a, Eva del huerto del Edén. Esto se me dejó claro allí, muy bien dicho. Me decía que, la codicia, también, es la que acaba con la paz. La codicia es la que separa las familias. La codicia es la que te separa de nuestro Creador y de nuestro Redentor, nos decía él. Allí, el ángel acabó.